Tenemos en línea a Margarita Stolbizer, está allí en el teléfono, la saludamos. Margarita, ¿cómo le va a usted? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen año también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Margarita, creo que todo lo que nos está pasando con respecto a esta movida por parte del oficialismo hacia la justicia, el propio presidente con algunas expresiones realmente desafortunadas, son verdaderamente más que preocupantes, porque si esto llega realmente a prosperar, es que estamos muy mal, ¿no? Bueno, coincido en todas estas apreciaciones. Primero en que, digamos, las movidas que hay, porque me parece que así es como hay que calificarlo, no es simplemente una cuestión, sino que son una cantidad de movimientos que conforman una estrategia de impunidad en su conjunto. Esto es, tal cual ustedes dicen, altamente preocupante, y pone al presidente como un protagonista central, no es ajeno a esta cuestión, ¿no? Algunos creen que esto se trata simplemente de una estrategia del cristinismo duro, y no, esto es una estrategia general del gobierno que por supuesto pone nada menos que al presidente de la nación como un protagonista principal, ¿no? Cuando él envió el proyecto llamado de reforma judicial al Congreso, que la propia Cristina dijo que no era todo lo que ella quería, claro, pues era solo una partecita, el presidente firma en el mensaje de elevación, en los fundamentos, que durante el gobierno anterior se habían armado causas para perseguir a políticos opositores. Y esto es lo que se trata de instalar, esa idea del lawfare, no es otra cosa que el intento de descalificación de las causas donde se investigan delitos de corrupción muy, pero muy graves en los más altos funcionarios del gobierno anterior del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Así que coincido con que esto es preocupante y que es una estrategia mucho más general. Perdón por la extensión de la respuesta, pero para ampliar un poquito, estamos hablando de la descalificación de los fallos judiciales, de las sentencias judiciales, cuando se acusa del lawfare. Hablamos también de los movimientos que se han hecho, trasladar jueces de un lado al otro, sacar a los jueces naturales de sus causas. La reforma que lo que intenta, está parada hoy en el Senado, pero lo que intenta es crear una cantidad de cargos, por supuesto, para meter a gente más afín al gobierno. La reforma de la ley del Ministerio Público, esa es muy grave, no solo por la modificación que se intenta hacer sobre los requisitos para designar al procurador, sino las modificaciones que se intentan en cuanto a los fiscales, para poder remover fiscales también, fiscales que no les gusten, ¿no? Obvio esa comisión, el juicio político que se intenta al procurador para sacarlo, esa comisión tan deslegitimada que se armó, por supuesto, y no sabemos en qué quedará el informe que se presentó, pero una comisión deslegitimada de su origen, porque es una reforma que se pretende hacer al margen del Poder Judicial, ¿no? Bueno, son una cantidad de cosas, sin ninguna duda. Ahora, también es cierto que el funcionamiento de la justicia no es bueno y que es necesario reformar el funcionamiento del sistema de justicia, pero no son estas las reformas que la justicia necesita. Claro, por ahí pasa la cosa, ¿no? Es decir, sería casi como ir de mal en peor, si se llega a prosperar. Claro, porque hoy, por ejemplo, si pudiéramos marcar uno de los déficits más importantes de la justicia es su lentitud. Uh-huh. Y ninguna de esas propuestas apunta a mejorar, agilizar, para lo cual habría que reformar códigos, por ejemplo, y quitarle recursos a los funcionarios o exfuncionarios corruptos investigados por corrupción. Esos deberían tener menos cantidad de recursos para no estirar las causas, por ejemplo. Y otra cuestión un poco más objetiva es que después de todo lo que ha sido esta pandemia, que hemos incorporado la tecnología tanto en nuestras vidas y vemos de qué manera la tecnología mejora, transparenta el funcionamiento de las instituciones, bueno, la verdad es que dentro de las mejoras que necesita el funcionamiento de la justicia es que se le incorpore toda la tecnología para darle otra dinámica también. Efectivamente. Ahora, con esto no vamos a ser
mucho más pronto, más expeditivo, sino todo lo contrario, porque en definitiva lo que se busca es que las causas sigan demorándose y en definitiva duerman el sueño de los justos, ¿no? Claro, claro. Bueno, sobre todo, pues, me parece que en esto hay que enmarcar sobre todo el tema de las causas en las que se investiga la corrupción, ¿no? El promedio de duración en la Argentina es de 14 años. Tenemos todavía investigaciones de la época del gobierno de Menem, ¿no? Entonces, cuando muchos me preguntan, y bueno, y si va en algún momento va a haber sentencias, si va a haber condenas, y yo creo que sí, pero el problema es que tal vez que ni yo las vea, digamos. Claro. El problema es la demora que tiene el funcionamiento de la justicia, y esto es así intencionalmente, no es casual, por supuesto, porque cuando hablamos, además de la corrupción, hablamos de la impunidad y hablamos de la impunidad del poder, sobre todo, el poder político y el poder económico. Margarita, al respecto, usted dijo, Amado Vudú es un criminal de primera línea. Sí, claro, porque en las causas de Vudú, sobre todo en la Chicone, no hay ninguna duda. Además, pensemos que esto ya no es una cosa que yo estoy diciendo, son causas que han tenido una confirmación en triple instancia, ¿no? Sobre la responsabilidad de este hombre en los delitos que cometió, fundamentalmente el de la causa Chicone, me refiero, que es la apropiación de la máquina de fabricar el dinero. Fíjense la dimensión que tiene esto, la importancia para el Estado que tiene esto, que es que un funcionario se quede con la fábrica de los billetes. Es inaudito, ¿no? Es inaudito, claro, en cualquier país del mundo. Tiene una incidencia tremendo. Esto que fue un negocio pensado en su momento por Néstor Kirchner, y su muerte termina truncando el negocio para la familia Kirchner, y el negocio se lo termina quedando Vudú en realidad, pero es de un escándalo, y muchos ni recuerdan que ese escándalo se termina cerrando, entre comillas, para ellos, con una declaración del Congreso de la Nación que determinó lo que se llamó una ley que se llamó de soberanía monetaria, que era la expropiación de la imprenta, algo que nunca se efectivizó porque nunca nadie se presentó a reclamar ese dinero. Pero fue de una vergüenza total que el Congreso, por mayoría, con el voto de algunos que hoy son opositores, que están en Cambiemos, con el voto de algunos de esos también, declaró esa soberanía monetaria para tapar las huellas del delito, ¿no? Ahora, ¿qué siente cuando aquellos que defienden a Vudú, que tenía como domicilio legal los médanos de Pinamar, salen a decir que esto forma parte de jueces adictos, del lawfare, de los medios de prensa, que están todos en una actitud verdaderamente conspirativa, como si en definitiva gobernaran los marcianos en la Argentina, ¿no? Claro. En realidad creo que Vudú es una figura que se utiliza, por supuesto que a mí me da la impresión, yo dije que estos son los que son realmente sin vergüenza, porque la verdad es que no tener vergüenza de defender a una persona como Vudú, de la que nadie duda, digamos, de los delitos que cometió, es no tener vergüenza, ¿no? Promover una marcha, firmar una solicitada, es el que dice, sí, yo lo banco, ¿y qué? ¿No es cierto? Es como un acto de provocación, además. Pero en el fondo me parece que lo que se usa es esta figura de Vudú, que es tan fuerte, que provoca tanto rechazo, por supuesto, porque todo el mundo sabe, nadie ignora, y además, insisto, tiene una condena confirmada en triple instancia, pero utilizan esa figura porque atrás de eso, ellos mismos lo dicen, viene Cristina. Entonces todos dicen, hay que frenar esto porque si no después viene Cristina. Y por supuesto que la estrategia de impunidad, esta más amplia de la que yo hablaba, que se viene desplegando, no es Vudú. Vudú es una figura menor para el cristinismo. En definitiva, lo que se busca es ir allanando el terreno para la impunidad de ella. Y la pregunta es, ¿se viene Cristina? ¿En qué sentido? La próxima causa y la próxima involucrada, porque por lo visto, por allí algunas causas se frenaron un poco, pero ninguna se cerró, ¿no?
Y lo que quiere Cristina es que bueno, se cierren. todas las causas están en trámite, todas las causas están en trámite. El problema, como les decía antes, son las demoras, la lentitud que tiene el funcionamiento de nuestra justicia. Pero ¿qué pasa con las causas de Cristina? Y pasa con muchas otras. Por eso les decía, 20 años las causas de Menem, por ejemplo. Esto es así. Ahora, las causas están en marcha, tendrán que ir a juicio oral, es bastante difícil que eso se pueda lograr este año. Yo no creo que tengamos condenas en cortos plazos, pero las causas, bueno, con esa lentitud propia de la justicia argentina, pero van marchando. Acá dicen, porque además lo que hay que entender es que las causas avanzan porque los delitos existieron y las pruebas están. No es que avanzan caprichosamente, avanzan porque los delitos se cometieron. Uh-huh. Acá dicen, preguntale cómo es este proyecto ahora que trata de esmerilar el poder de la Corte Suprema de Justicia creando un tribunal superior en una instancia inferior a la Corte. Sí, el proyecto no está todavía, incluso el jefe de gabinete ha negado que eso sea una prioridad del gobierno, digamos. Tratan de ir instalando y eso forma parte, bueno, de todas estas reformas, esas iniciativas que van teniendo. El proyecto no está, lo que buscan es crear un tribunal que le quite, digamos, causas a la Corte. Sería muy peligroso que eso se utilizara para desviar causas de corrupción justamente y sacarlas de una corte que ha demostrado algún grado de independencia para llevarlas a un tribunal, que lo más peligroso de ese tribunal es cómo lo van a conformar, ¿no? Uh-huh. Es parte de toda esa estrategia. Por ahora el proyecto no está, así que tampoco se puede opinar de contenidos. Margarita, acá dice un oyente, y las causas contra Macri y la gente de su gobierno tampoco avanzan. ¿Es así? Y bueno, porque como les decía antes, el problema no es solamente la causa de Cristina, el problema es en general el funcionamiento de la justicia. Y dentro de la justicia tampoco me gusta generalizar, ¿no? Primero que no es la justicia, sino el poder judicial. No hay que generalizar, hay jueces y fiscales que trabajan muy bien, honradamente, ahora hay muchos otros que lo hacen al compás del gobierno de turno también, entonces todos sabemos perfectamente, hay un periodista que escribió un libro hace un tiempo que dice los expedientes duermen en los cajones cuando gobiernan los del mismo signo político y se despiertan cuando cambian los gobiernos, esto también es así. Margarita Stolbizer, muchas gracias por atendernos, que tenga un buen día. De nada, igual para ustedes, hasta pronto. Y ojalá que pronto podamos hablar de algo más lindo y que el Poder Judicial sea el poder que realmente debe de ser independiente de los otros dos poderes, porque es la única forma en que puede imperar y prosperar el sistema democrático. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.